Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Como bien planteaba Víctor, esta es la segunda edición de la prueba Informa. Como saben, la prueba Informa se hace a todos los que empiezan por primera vez formación docente. No son estrictamente los del primer año, pero sí los ingresantes por primera vez. Es una prueba que, como se mencionó, es de dos áreas, de comprensión lectora y escritura. Ana va a abordar los aspectos conceptuales de la prueba en breve. A mí lo que quiero rescatar en esta primera parte es esta cuestión de la racionalidad detrás de la prueba. Todo docente tiene que ser un buen comunicador. Las habilidades comunicativas son fundamentales para recorrer la carrera, por lo que potenciarlas al inicio de la carrera dice la teoría de que tiene elementos beneficiosos para el cursado. Queremos, digamos, en ese marco de la formación docente, plantear de que estas habilidades se pueden desarrollar, se pueden aprender, y si no se tienen al inicio, hay que potenciarlas. Por eso hay una combinación en función de, después de la prueba, de cursos tanto de lectura como escritura para potenciar esas habilidades fundamentales. Como saben, digamos, la División de Investigación, Evaluación y Estadística que yo dirijo hace muchas pruebas de distinto tipo. Unas son las formativas, otras son las diagnósticas que hacemos en media. Ahora estamos haciendo evaluaciones adaptativas entre tercero y sexto año. Participamos en las evaluaciones internacionales como ERCE y PISA. Y en ese marco hay como una acumulación a nivel del país con respecto a hacer pruebas de calidad diagnóstica que ayuden a potenciar los aprendizajes, que es un poco la racionalidad que está detrás de todo esto. Así que sin más preámbulo, desearles una buena jornada y le paso la palabra a Adrián si quiere decir algunas palabras o no, si no directamente a Ana para empezar con la presentación. Bueno, muy bien, gracias Andrés. Sí, vamos a compartir una presentación que armamos con Ana y gracias a Víctor por la convocatoria. Vemos que están de muchos centros y que algunos se están acomodando, así que bueno, la idea es compartir una presentación que lo que haga es mostrarle un pantallazo, un panorama de lo que, como decía Andrés, es la segunda instancia que vamos a hacer esta evaluación diagnóstica formativa. Y que, bueno, como dijo el presidente, la idea también es, en la medida que se va implementando, se va también conociendo más, entendiendo su alcance, sus fortalezas, sus objetivos, sus propósitos, y eso es lo que vamos a compartir. Básicamente, la presentación que les vamos a mostrar en este rato tiene como una estructura como en tres partes. Primero sobre esto, sobre su propósito, su alcance, las definiciones operativas, digamos, de quiénes son los estudiantes que tienen que realizarlas, en qué día. Y Ana va a concentrarse en las características técnicas de la prueba, que es importante poder compartir con ustedes como docentes de primer año y que van a estar al frente de muchos de estos cursos de estos estudiantes, entendan también cómo pueden acceder a la información, dónde va a estar alojado. Se está trabajando mucho en términos como tecnológicos, informáticos, para que la información esté de fácil acceso, que esté disponible lo antes posible. Así que bueno, primero que nada, como mencionaba Andrés, Informa es una evaluación diagnóstica con una orientación formativa. Y eso es básicamente porque, como sabemos, es importante al inicio de cada nivel tener un diagnóstico lo más certero posible, mucho más en formación terciaria, donde lo que los datos muestran es que cada vez tenemos más estudiantes egresando de la educación media, pero también una realidad muy heterogénea en términos como de brechas de aprendizaje, digamos, ¿no? Hay estudiantes que están en mucho mejores condiciones que otros y otros que necesitan apoyo. El objetivo del consejo fue generar un instrumento que permitiera tener información de calidad
sobre cómo ingresan los estudiantes que técnicamente estamos llamando ingresantes, o sea, los estudiantes que están ingresando por primera vez a la formación en educación, y ahora aclaro lo que es por primera vez. Y segundo, lo que comentaba Andrés, el foco de lo que pretende evaluar es tener un panorama sobre estas habilidades comunicativas, estas competencias elementales que es deseable que todo docente pueda mejorar, desarrollar a lo largo de su carrera y lograr ser un docente competente en esa dimensión. ¿Qué significa ingresante? Insisto con eso, es no todos los estudiantes que se anotan en primer año son técnicamente ingresos por primera vez, porque como saben existe una proporción de más o menos 9-11% que va cambiando, de estudiantes que se ingresan y que se anotan a una nueva carrera o especialidad, pero que técnicamente no son la primera experiencia de formación en educación que tienen. Esos estudiantes no tienen que realizar la prueba. Los que realizan la prueba son lo que nosotros llamamos como la cohorte de ingreso, que son los que están ingresando por primera vez a la formación en educación. Esos son los estudiantes que vamos a convocar, que el centro también va a difundir información para que sepan en qué salón, en qué día tiene que venir la prueba, y es importante que ustedes lo sepan para distinguir el tratamiento. No todos los de primer año son los que hicieron la prueba, sino que algunos, la mayoría es cierto, pero algunos no lo van a hacer porque no son ingresos por primera vez. Primera cosa clara. Y segunda cosa, en términos más como de marco normativo. El Consejo decidió que la prueba tiene carácter censal, o sea que es una evaluación que tienen que hacer todos los estudiantes que cumplan con esta condición, que para nada es eliminatoria ni condicionante de que no puedan cursar este primer año, no es una prueba de ingreso, pero sí es una actividad que es obligatoria y que como muchos otros requisitos que uno tiene que presentar para poder cursar, este constituye un requisito más para el ingreso. Ese es el carácter, el estatus que tiene la evaluación y que, como dijimos, tiene un propósito fundamentalmente de generar información para tomar acciones para que los estudiantes puedan apuntalar, mejorar, desarrollar con mejores condiciones las capacidades comunicativas o en aquellos casos los estudiantes que no muestran tener muy buenas capacidades de comprensión lectora y de producción escrita, que son en definitiva los componentes que tiene la prueba. Primera cosa. Segunda cosa es esto. La información que genera la evaluación es una información que está pensada para orientar, para apoyar, para dar mayor información a la labor docente, primero que nada. Seguro que es información que después es muy útil para la planificación de la enseñanza, para la planificación del centro educativo, para los planes de trabajo y obviamente para las decisiones estratégicas que se toman en el Consejo, pero fundamentalmente, y esto es importante recalcar su carácter formativo, la información que genera es pensada para que eso sea una retroalimentación para los estudiantes basado en esta evidencia de calidad que permita también que puedan ellos diseñar estrategias para mejorar y que junto con el centro y con las orientaciones técnicas, los cursos, los talleres y las propuestas que el CFE desarrolla para que eso se implemente, logren los estudiantes mejorar sus desempeños y mejorar el nivel con el que ingresan a la formación. Muy bien. Sigamos un pasito más. Lo que antes de seguir, ahora Ana va a contar un poco las características de la prueba de lectura y después la de escritura, que son las que estructuran la evaluación. Cualquier duda, capaz que si no sé si está abierto el chat, se puede escribir por ahí. Las que son más bien técnicas las podemos evacuar y las que son más bien funcionales o de implementación, capaz que nos apoyamos Adrián, sí. una aclaración. El funcionamiento es así. Los docentes que están participando acercan las preguntas, las propuestas, las sugerencias a los mentores y al finalizar la ponencia vuestra, nosotros se las trasladamos. Perfecto, No buenísimo. lo hacemos por chat. Perfecto, genial. Buenísimo, mucho más ordenado. No, nada, eso.
cualquier duda, consulta, obviamente estamos abiertos a responder. Así que bueno, nada, Ana va a comentar Ok. esta parte de lectura y escritura y después vemos las cuestiones de detalles de la implementación. Dale, Ana. Bien, gracias. Bueno, buenos días primero a todos y gracias por estar y por escucharnos y por supuesto a las órdenes para evacuar cualquier duda que quede de la presentación que hicimos. Por supuesto hay mucho más para plantear de lo que vamos a comentar ahora. Obviamente la prueba se encuentra ya terminamos de revisarla, ya está prácticamente pronta para la aplicación. Pero evidentemente es un placer comentar los principales aspectos teóricos que la sustentan y que de alguna medida, como decía el consejero, son similares a los del año pasado, pero hemos ido modificando y creemos que para el mejoramiento de la aplicación y de la reflexión con los colegas, la prueba, que tiene además antecedentes desde hace mucho tiempo de aplicación. En primer lugar, recordarles que, igual que el año pasado, la prueba evalúa, me refiero a la prueba de lectura en primer lugar, después vamos a hablar de la prueba de escritura. La prueba de lectura evalúa áreas claves, por ejemplo, la lectura literal, la lectura inferencial, crítica y, por supuesto, también la dimensión denominada reflexión sobre la lengua, que son dimensiones básicas que permiten de alguna manera establecer niveles para pensar la forma en que ingresan nuestros estudiantes a las carreras de formación docente y de qué manera podemos articular el trabajo con lengua. Nosotros lo agregamos, pero tenemos todo bien claro, simplemente lo queremos reiterar, que un estudiante que es capaz de leer y comprender textos y por lo tanto organizar las ideas por escrito, eh, eso va a ser evidentemente, van a ser evidentemente como factores claves para facilitar que el estudiante permanezca en las instituciones terciarias y que de alguna manera su tránsito por estas sea lo más exitoso posible. Con respecto a la lectura literal, simplemente recordarles que tiene que ver con la localización de la información y que este es un aspecto relevante porque permite que el estudiante, a la hora de enfrentarse y de abordar un texto, sea capaz de elegir y seleccionar la información relevante y separar la irrelevante a la hora de construir la información que el texto plantea. Y lo mismo con la lectura inferencial. Se supone que estamos frente a estudiantes que en este nivel son capaces claramente de realizar inferencias de tipo pragmático, pero además de realizar asociaciones entre un texto o entre dos textos. Y de hecho también poder encontrar en los distintos textos que se proponen en la prueba algunas referencias que le permitan elaborar argumentos de tipo crítico, ¿no? También evaluamos la lectura de tipo crítica, es decir, qué valoraciones del mundo puede realizar el estudiante, de qué manera es capaz de comprender el contexto cultural en el que se encuentra inserto y, por supuesto, una reflexión metacognitiva sobre la lengua y sus diversos aspectos. También, y de la misma manera que el año pasado, pues yo voy a hablar un poco más de las características de los textos, la prueba presenta dos textos que tienen actividades con distintos formatos. Tenemos el formato de múltiple opción, es decir, rápidamente les voy a recordar que de una serie de opciones hay una sola que es correcta, de correlación, donde de alguna manera el estudiante debe eh, seleccionar de qué manera se relacionan bloques distintos de información, o bueno, completamiento de espacios cerrados, creo que tenemos una de ese tipo. Con respecto a los textos, yo les decía que el tipo de textos que hemos elegido para la prueba de lectura es relevante plantear que pertenecen a ámbitos de tipo académico, ¿no? Es decir, que son de uso común, corriente, en educación, inclusive en la formación en educación. Es decir, no son textos ni sencillos ni muy complejos, pero son textos que requieren una lectura atenta y pormenorizada. Nosotros agregamos ahí un nivel de dificultad bajo, en realidad es medio, en el caso de esta prueba, y de alta divulgación, es decir, sobre todo divulgación digital. Estamos hablando de textos de revistas digitales especializadas, estamos hablando de textos que en la mayoría de los casos abordan o temas de interés educativo o temas que son relevantes desde el punto de vista educativo y que tenemos la certeza que se comentan en las aulas. Eso no es menor porque, como todos los docentes sabemos, la elección de textos
que planteen un conflicto cognitivo a los estudiantes es realmente un desafío como permanente a todos los que estamos siempre trabajando en aulas con estudiantes. Y también planteamos cierta complejidad, que lo discutimos mucho y lo reiteramos igual que el año pasado. Planteamos distintos formatos de texto y usamos para ello la denominación de PISA. Usamos textos con formato continuo, es decir, los que están organizados en párrafos, en bloques de información, en oraciones y párrafos, y textos mixtos, es decir, los que combinan texto continuo organizado en bloque en párrafos y textos discontinuos, es decir, aquellos que contienen de pronto imágenes y que proponen a los lectores estrategias de lectura no lineal, es decir, que son diferentes. El texto mixto es el que combina tanto texto continuo como texto discontinuo, es decir, que le planteamos a los estudiantes ingresantes a las carreras de formación docente formas de enfrentarse al texto que suponen posicionamientos diferentes para la comprensión de la lectura. Bueno, los dos tipos de texto, como hemos escrito en la presentación, tienen una dificultad distinta, una extensión diferente. De esa manera permitimos que el estudiante sea capaz de realizar conexiones que son claves y sobre todo a la hora de pensar una prueba de evaluación. Espero no ir muy rápido y que todos puedan seguir, pero bueno. Por otro lado, y esto no nos parece muy relevante, es que la prueba se corresponde, o el diseño a la hora de pensar la prueba, con el modelo de lector y de escritor E4B que propuso ProLEE, y que todos conocen, es decir, aquel que corresponde al estudiante, digamos, que finalizó, escritor o lector que finalizó segundo ciclo de educación media, ¿no? Es decir, el nivel esperado de estudiantes que ingresan a las carreras de formación docente. Eso supone que esperamos al menos que el estudiante posea un conocimiento de la escritura que le permita expresarse, escribir por lo menos de manera fluida, pero también hay un comportamiento lector y escritor que se corresponde con un nivel diferente que, como decíamos, es clave para tener en cuenta las formas en que el estudiante puede continuar sin mayores sobresaltos en una carrera de formación docente. La idea es que un estudiante en este nivel tiene un repertorio léxico interesante, es decir, más amplio, es capaz de usar conectores con cierta fluidez, tanto en la expresión escrita como en la expresión oral, pero además es el tipo de estudiante, el ingresante a formación docente que se encuentra en este nivel, que es el esperado, que es capaz de entender que la lectura y la escritura forman parte de una forma de comprender el mundo, pero además de sistematizar y organizar el conocimiento, eso es fundamental, que es capaz de escribir y de comprender textos de manera tanto individual como grupal, como todos sabemos son habilidades básicas en las carreras de formación docente, que además es capaz de valorizar los procesos de revisión, tanto de la lectura como de los procesos de escritura personales, y que en definitiva también es capaz de emplear estrategias tales como avanzadas, tales como la planificación de lo que escribe, la revisión permanente de su producción. Es decir, la idea es que inclusive en el tipo de lector y escritor E4B, la idea es que el estudiante ingresante sea capaz de escribir y leer textos, inclusive tratando de desarrollar argumentos de tipo abstractos o generales, que son los más complejos, y que van a ser claves a la hora de poder desarrollar una prueba de escritura como la que nosotros proponemos en esta prueba y que por obvias razones no podemos mostrar porque es, por supuesto, confidencial. La idea es que sea capaz, a partir de lo que lee y de una línea argumental que pueda desarrollar, mantener esa línea de argumentos, pero además pensar una opinión propia personal fundamentada, que es lo que por supuesto a todos nos importa. Podemos hablar ahora de la prueba de escritura. De la misma manera, tenemos algunos cambios, pero de la misma manera, y otros que aún se están procesando. Pero de la misma manera que el año pasado, la prueba de escritura plantea una consigna. La idea es que el estudiante ingresante pueda ser capaz de elaborar un texto con una temática, pusimos nosotros de interés general, ¿no? Es decir,
a partir de lo que sabe, de su interpretación y de una opinión que ya pueda tener, o de un tema que ya, sobre el cual ya puede haber reflexionado, establecer una línea argumentativa coherente, ¿no? En algo que hemos modificado aproximadamente 250 a 300 palabras. No le pedimos un texto de 100 palabras ni de 80 palabras, es decir, es necesario que el estudiante sea capaz de planificar su texto a la hora de pensar en esa cantidad de palabras. La opinión, no importa si es correcta o incorrecta, no evaluamos el contenido en sí, sino la forma en que está planteada claramente esa opinión. Nosotros ahí planteamos como en forma muy general qué es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de revisar las rúbricas que empleamos el año pasado y que también vamos a emplear este año. Obviamente el conocimiento discursivo, es decir, de qué manera el estudiante organiza la reflexión que sobre el tema hecho y sobre todo que ha hecho por escrito. Ya, lo voy a reiterar, pero ya sabemos que escribir organiza nuestros modos de pensar. Por otro lado, bueno, la organización del texto, de qué forma organiza la presentación del tema, la estructura de los argumentos y la conclusión a la que aborda, es decir, la estructura clave de un texto argumentativo, y finalmente las condiciones de legibilidad, de qué manera se comprende el texto que ha podido plantear el estudiante. Obviamente vamos a tener en cuenta el uso de estrategias metacognitivas o de monitoreo para ver de qué manera podemos mejorar las prácticas de escritura de nuestros estudiantes, pero también cuál es el uso que es capaz de realizar en este nivel un alumno que ingresa a carreras de formación docente, el uso de estrategias sintácticas complejas, que es lo esperado, y la forma en que es capaz de ajustar este uso de estrategias complejas de procesamiento de la información escrita, que puede ajustarse a las exigencias académicas que van a ser fundamentales para, como decíamos, organizar su tránsito por la formación en educación. Por otro lado, muy bien, ¿no? Sí. Por otro lado, no se pretende, esto lo acabamos de decir, no importaba si el texto era correcta o incorrecta la información, es decir, no evaluamos su opinión, ¿no? Por eso no importa tanto la opinión, sino la forma en la que está planteada la expresión escrita, es decir, la producción escrita del estudiante, ¿no? Por eso nos importa ver de qué manera organizan este texto argumentativo que le estamos solicitando que escriba los argumentos, los contraargumentos, de qué manera refuta y plantea contraargumentos para plantear y presentar su posición sobre el tema. Eso de alguna manera nos indica las formas en las que el estudiante reflexiona sobre la producción escrita y sobre los distintos argumentos planteados. Por supuesto, la organización en párrafos, la forma en que organiza los bloques de información que construye y obviamente el tipo de lenguaje. Claramente es lenguaje estándar, formal y adecuado claramente al contexto comunicativo. Por ahí lo planteamos al final de esta imagen, pero bueno, la prueba de escritura requiere una codificación externa. Quizá Adrián después habla de esto más adelante, a partir de una rúbrica que elaboramos en el equipo y como decíamos, es una rúbrica distinta de la del año pasado, pero que está siempre en permanente discusión. La idea es pensar en aquellos aspectos que nos permitan pensar la evaluación siempre de una manera justa, pero claramente requiere la contratación de un equipo externo de codificación. Después Adrián creo que retoma el tema. Hay un par de comentarios que me gustaría hacer con respecto a la prueba y antes de darle la palabra a Andrés, y es que la idea es plantearnos el posicionamiento sobre un tema de actualidad a la hora de pensar la prueba. Vuelvo a lo nuestro, a la hora de pensar la prueba. La idea es que el estudiante sea capaz de pensar distintos puntos de vista, es decir, de plantear un tema realmente dicotómico, y que además sean socialmente claramente aceptados, ¿no? Es decir, no estamos proponiendo textos que planteen dilemas éticos, ¿no? Todo lo contrario, sino que son opiniones que permiten una opinión A y una opinión B o una opinión intermedia que debe ser fundamentada por el estudiante. Obviamente, esto exige que el estudiante debe tener claro para quién escribe, ¿no? Esto es, en este caso hay un objetivo de evaluación, es decir, hay un propósito
comunicativo que se conforma con un parámetro ficticio, con la intención de que el estudiante se posicione como un escritor, y como un escritor además competente a la hora de plantear esto que planteábamos hace un momento. Otro de los aspectos que discutimos para elaborar esta prueba tiene que ver con los insumos que le ofrecemos al estudiante para que piense y para que elabore la línea argumental de la que hablábamos hace un momento. En otras instancias, el año pasado nosotros elaboramos una guía de preguntas, este año estuvimos decidiendo entre una guía de preguntas y la presentación de un texto breve que contiene información relevante sobre el tema a modo de guía, ¿no? La idea es que el estudiante encuentre una base teórica o que tenga en cuenta las formas en que otros han pensado el tema para poder posicionarse y que de esa manera, como decíamos hace un momento, se posicione como escritor, aunque el parámetro sea ficticio porque es una prueba de evaluación, pero que le permita, evidentemente, generar una opinión fundamentada, que sea capaz de organizarla por escrito y que eso nos dé la pauta de que su ingreso a la formación en educación es el esperado a la hora de enfrentar exigencias académicas superiores, ¿no? Que es también el objetivo clave de ingresar en una carrera de este tipo. Bueno, yo por aquí, Adrián, y cualquier cosa después podemos responder alguna pregunta. Si te parece, continuás y tú Perfecto. retomás después el tema de la codificación externa, o si hay Sí, o si hay alguna pregunta de ese tipo, no sé. bien. No, vayamos a las cosas entonces más operativas, después de la descripción de la prueba que hizo Ana. Eh, la prueba, entonces, aterrizando más en las cuestiones de la implementación, la prueba se va a realizar en todos los centros educativos de formación en educación. Eso significa que con el objetivo de que los estudiantes no tengan que movilizarse mucho más allá del lugar en donde habitualmente van a estudiar, están convocados para el sábado 16 de marzo, o sea, el sábado que viene, que es al finalizar la semana propedéutica, se los convoca, se los va a convocar de varias maneras, los vamos a convocar nosotros a través de mensajes de texto, los va a convocar la dirección de los centros a través de listados que le van a llegar para que lo puedan poner en lugar visibles, para que los estudiantes puedan identificar en qué grupo, salón le tocó, le va a tocar el sábado, para que todos sepan, para que también las direcciones de los... Ya tuvimos esta instancia de intercambio con los directores de los centros y los mentores la semana pasada, donde, bueno, también se pudo como compartir estas inquietudes sobre cómo evacuar las consultas de los estudiantes, por qué no estoy en la lista y todos estos motivos que hablábamos sobre identificar bien qué es un ingresante, etcétera. Entonces, la salvedad, vale la pena mencionar, se trabajó mucho para, por ejemplo, los estudiantes que están cursando actividades curriculares en Bella Unión y que su centro de referencia, creo que ese es el término que utilizan ustedes, es el IFED de Artigas, puedan efectivamente hacer la prueba en Bella Unión. Lo mismo pasa en Río Branco con el IFED de Melo. O sea, se ha buscado todos los mecanismos para que los estudiantes no tengan que hacer mayores traslados para realizar la prueba. En el caso de el IPA y los institutos normales, por su tamaño y el volumen de estudiantes, recuerden que esta es una prueba que se hace presencial, que lleva aproximadamente 3 horas de realizar, por eso se aplican 2 turnos, en un turno matutino y en un turno vespertino, o sea, el centro está todo el día dedicado a esta actividad. Obviamente se realiza con lo que se llaman aplicadores externos, es decir, equipo técnico capacitado, que en la mayoría de los casos son docentes, capacitados para conducir, para llevar adelante una instancia de evaluación. Eso significa que, para que entiendan, los ordenan, les piden que tengan la cédula a mano, los hacen entrar, los ubican, les explican cómo tienen que ingresar en la computadora, ordenan los tiempos, les avisan cuánto falta. Es una evaluación estandarizada. Esto es, digamos,
Hay muchas, como comentaba Andrés hoy en el repaso de la línea de trabajo que hacemos, hay muchas otras evaluaciones que por sus objetivos no requieren tanta estandarización, no requieren tantos mecanismos de fineza en la implementación, hay otras que sí. Y para que en este caso la información que obtengamos sea lo más fidedigna, lo más confiable, lo más válida posible, uno tiene que poder asegurar que las condiciones en que están realizando la prueba todos los estudiantes en todo el país, piensen en esa escala, al mismo tiempo esa mañana y esa tarde del sábado 16 sean las mismas. Entonces, se requiere de mucha gente, de mucho equipo de trabajo. Y lo que mencionaba hoy era, en los centros grandes, en el IPA y en lo normal, también lo que se hace es generar como ubicaciones satélites, digamos, a ese centro, en lugares cercanos, para que los estudiantes no tengan que movilizarse mucho. Y, por ejemplo, en las inmediaciones del IPA, en la UTU de Arroyo Seco o en el Liceo 17, que están relativamente cerca, algunos estudiantes van a ser convocados para estar ahí. Esto significa, en atención fundamentalmente, le decíamos a los equipos de dirección del IPA y del Instituto Normal, los estudiantes van a saber que van a estar convocados a la UTU de Arroyo Seco o al IPES, algunos, ¿tá? Lo van a saber anticipadamente. Y en el IPES va a estar todo pronto y para esperarlo. No es que tenga que, no va a ser nada, digamos, dejado al azar, sino que cada estudiante va a saber en qué lugar, en qué horario le toca y en qué salón o grupo asignado tiene. ¿Está? Primera cosa. Segunda cosa es, para que sepan también, hay un esfuerzo grande de coordinación logística con Ceibal para asignar a todos los establecimientos educativos donde se va a aplicar la prueba las computadoras necesarias, son ceibalitas, son de las chicas, para que los estudiantes puedan hacer la prueba. Entonces, si en caso de que alguien les pregunte o les comente si tienen que llevar su computadora o si pueden hacerlo en la casa y esas cosas, la respuesta siempre es no. Van a estar todas las condiciones aseguradas para que puedan realizar la prueba y en las instituciones estén prontas para poder hacer esto. Entonces, en resumen sobre esto, sabemos que no es un tema que les atañe directamente, pero es importante que lo sepan, las condiciones de aplicación y que por sobre todas las cosas transmitir en la primera semana propedéutica tranquilidad sobre esto, que es algo que se viene haciendo, que se viene por suerte implementando muy bien, que se tiene todo el apoyo operativo de las oficinas de gestión de CFE para que esto funcione bien, y que todo el mundo va a estar comunicado en la semana que viene sobre el lugar que le toca, en el horario y en el grupo que le fue asignado, así todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar de la evaluación. Y no sé si teníamos algo más para comentarles que tal vez sea valioso, mucho más valioso que lo previo para ustedes, es la información que genera la prueba nos permite construir una cosa que en nuestra jerga se llama niveles de desempeño. Los niveles de desempeño vendrían a ser como escalas donde uno puede identificar, perfilarlas, describirlas, poder, digamos, identificar un conjunto de habilidades comunes, de capacidades que los estudiantes demuestran poder hacer si están en ese nivel. Los niveles de desempeño obviamente tienen una lógica de construcción inclusiva, es decir, los estudiantes que están en el nivel 1, que es el nivel más bajo, excepto un nivel inferior al 1 que siempre uno tiene que construir técnicamente, que se suele llamar bajo 1 o 0, en este caso nosotros lo hemos llamado 0 para que no quede tan asociado a que es bajo de 1, que es, digamos, que es el primer nivel y que es el nivel donde técnicamente uno no tiene información suficiente como para poder describir qué es lo que sabe hacer el estudiante, qué pasa, y que, por ejemplo, no se ajustan debidamente a la consigna. Por ejemplo, los estudiantes que en la prueba de escritura, como contaba Ana, se les requiere que escriban una cantidad determinada de palabras o en ciertas condiciones o que no sea todo en mayúscula, un montón de indicaciones que son parte de la consigna de la tarea y que hay estudiantes que no lo cumplen o porque no lo entendieron o porque no supieron hacerlo o porque no llegan a la cantidad de palabras. Esos estudiantes no están en los niveles del 1 al 4, sino que son nivel 0 o bajo 1. Después, el nivel 1, 2, 3 y 4 son inclusivos en estos términos, ¿no? Un estudiante típico del nivel 3 es un estudiante que, como dice la descripción del perfil, que está toda esta información sobre los informes, los reportes técnicos,
las encuentran en informa.cfe.edu.u y ahí está toda la información. Es donde alojamos toda la información técnica de la prueba. Lo importante para compartir con ustedes es que uno se ubique en un nivel de desempeño permite tener una caracterización, un perfil, una descripción de qué es lo que el estudiante demuestra poder saber hacer en función de lo que responde correctamente y no. Esto significa que lo que el ejemplo que poníamos era un estudiante de nivel 3 seguro que sabe hacer, es muy probable que sepa hacer lo que está descrito para el nivel 3, pero también para el nivel 2 y también para el nivel 1. O sea, son inclusivos en esos términos, son jerárquicos en esto, y es la forma habitual, la mejor forma, diría, o sea, la más pedagógica, la que nos genera más capacidades de acción, es la descripción de los desempeños a través de niveles de desempeño, como se le dice. La decisión técnica que se tomó el año pasado es, a la luz de los resultados de la prueba, a la luz de los perfiles esperados, que como decía Ana, están en algunos documentos técnicos de PROLE, que son de conocimiento público, sobre cuáles serían las expectativas con las que deberían ingresar los estudiantes a este nivel educativo, se define técnicamente que los estudiantes de nivel 1 y nivel 2 son los que presentan mayores dificultades, que no logran llegar a ese estándar, que están un poco más lejanos en términos de cuál es la expectativa en estas competencias, y por lo tanto son los estudiantes que el Consejo ofrece la posibilidad de participar en dos modalidades. Un curso de apoyo a la competencia lectora específicamente para los estudiantes que tuvieron el nivel 1 y 2 en la prueba de lectura, y un taller de producción escrita para mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes de nivel 1 y 2, o sea, de los estudiantes que mostraron peores desempeños o no mostraron ser lo suficientemente competentes, digamos, en esos términos, a la hora de la producción escrita. Entonces, aquí es donde vuelve lo que comentábamos al principio. Es una evaluación diagnóstica, primero que nada, por la oportunidad, es decir, porque se hace al comienzo del año, pero además porque permite generar acciones de corto plazo, derivando a los estudiantes, convocándolos a participar en distintas instancias de capacitación, de formación complementaria a todo lo que vienen haciendo, ¿no? Y para terminar, respecto a ese punto, volver sobre el espíritu de la prueba, es una evaluación de vuelta, que no tiene pretensiones eliminatorias, sino todo lo contrario, que pretende identificar, poner el foco, personalizar y identificar los estudiantes que están en condiciones de poder mejorar más rápidamente, que necesitan aceleradamente poder avanzar en esa dirección. Así que bueno, ese es el propósito de la prueba, esa es un poco las características de cómo se implementa, y bueno, la descripción técnica que explicó Ana. También lo otro que quería comentar es, van a encontrar en informa.cfe documentos técnicos que van a profundizar en esto que comentó Ana sobre cuál es el marco conceptual de la prueba. Sin mostrar la prueba, porque no podemos darle divulgación pública, sí se explica todo, digamos, su marco conceptual, su abordaje y su mirada, tal como lo comentó Ana. Así que bueno, agradecer nuevamente la convocatoria y quedamos a las órdenes de las preguntas o lo que surja. Bueno, muchísimas gracias. Y tenemos algunas preguntas que trataremos de agrupar rápidamente y según nuestro criterio en función de la temática que abordan. La primera dice así: ¿qué cruzamientos entre los datos correspondientes a estudiantes de un centro consideran ustedes serían significativos para la toma de decisiones en una acción institucional? Qué buena pregunta. A ver, nosotros no tenemos sugerencias de acciones institucionales. Sí es cierto que lo que comentábamos hoy, lo que estamos trabajando es
para poder ofrecer de la manera más clara y transparente la información a todo el colectivo docente. Entonces, lo que sí es importante transmitir es el lugar natural, digamos, en donde se aloja la información es en el sistema de gestión, es en el SGE. Sabemos que a veces hay ciertas dificultades para identificar eso. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es consolidar en algunos informes por centro, que es parte de lo que pensamos implementar este año, donde una vez tengamos los resultados disponibles, que es una cosa que no mencionamos, que es importante que lo sepan, la prueba tiene, como comentó Ana, tiene dos dominios, el de competencia lectora y el de escritura. La información de lectura, de competencia lectora, se puede avanzar, se puede procesar más rápidamente, porque son todas respuestas de opción cerrada, digamos. No tiene que pasar por, como comentaba Ana, no tiene que pasar por una rúbrica, no tiene que pasar por un equipo de correctores externos. O sea que el desafío que nos estamos planteando es, en el entorno de, antes de finalizar abril, poder tener cargado en el SGE la información del desempeño de los estudiantes para que los docentes puedan ver cuál es el desempeño de sus estudiantes, pero además estamos pensando en este sitio, en informa.cfe.edu.uy, alojar reportes por centro. Esto significa que los equipos de dirección o con los colectivos docentes o en el marco de alguna planificación que hagan más colectiva, puedan acceder fácilmente a información consolidada de los estudiantes de su centro. Y ahí, a partir de esa información, sí pensar acciones de mejora o de implementación. Obviamente, hay muchas, digamos, acciones locales que se pueden hacer que necesitan una mirada local. La información agregada que generan los informes, por ejemplo, si ahora entran a Informa, van a ver un resultado global sobre cuál es el desempeño de todos los estudiantes que ingresaron en 2023. Eso sabemos que es información valiosa, pero que a veces a la hora de pensar acciones concretas en los centros es difícil tomarse esa información. Entonces lo que vamos a hacer es subir en este sitio un informe donde cada dirección de centro, cada equipo de docentes de cada centro puedan tener su informe personalizado de cuál es el desempeño de los estudiantes de su centro, poder comparar con la información global y a partir de eso identificar cuáles podrían ser las claves de mejora que se pueden pensar. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí, hay más preguntas. Hay otra que dice, en algunos campos del saber y en concreto en algunas unidades curriculares se abordan textos en diferentes formatos, cuadros, tablas, etc. ¿Esto está considerado en la prueba? ¿Querés contar cómo son Hola, los textos, Ana? Sí. hola, sí, estaba desmuteándome. Yo creo que planteamos que tomamos la denominación que empleaba PISA porque nos pareció que podía ser adecuada, pero cuando hablamos de textos continuos y discontinuos, hablamos de, bueno, textos organizados en oraciones y párrafos, los textos de lectura lineal y textos discontinuos, que son aquellos que presentan cuadros, gráficos, tablas, imágenes, etcétera, un cúmulo de propuestas que implican una lectura y un abordaje del texto de forma no lineal. Nosotros tenemos un texto de complejidad alta, de divulgación, sobre un tema relevante y de interés educativo, extenso inclusive, en primer lugar, para plantear actividades de la prueba, que en total son 28, y después tenemos un texto mixto que combina el formato tanto continuo como discontinuo. Sí, por supuesto, porque además entendemos que la lectura, y como planteaba la pregunta, de distintos campos disciplinares o campos del saber, evidentemente aborda las formas en que un estudiante se enfrenta a un texto de manera distinta, ¿no? Es decir, que eso ya lo planteamos en la prueba el año pasado, lo volvimos a tener en cuenta este año. Solamente voy a decir que el año pasado implicaba la interpretación de un gráfico, no voy a decir lo que implica el texto mixto de este año, como decía Adrián, por obvias razones vinculadas a la confidencialidad de la prueba,
Pero sí, la interpretación de la información que propone un gráfico es una forma de abordar la lectura y por supuesto que está contemplada en la prueba. Yo creo que breve, pero está respondido. Hola. Bueno, muchas gracias por por la exposición inicial y también por la atención a las preguntas. Pero quedan preguntas. Quedan algunas más. En principio, a mí me interesaría también consultarlos sobre este reporte que se va a recibir por centro y sobre el tipo y la calidad y cantidad de información que los equipos de cada centro van a tener a su disposición. Porque la información genérica del conjunto de los datos siempre tiene una distancia con lo que efectivamente ocurre localizado, contextualizado en un instituto o centro. Y es ahí donde hay que definir no solamente las propuestas de talleres para trabajar con los estudiantes de los niveles 1 y 2, sino también el trabajo de las diferentes unidades curriculares, el trabajo del centro, que es el fundamental en el desarrollo y la concreción de las competencias lingüísticas, entre otras, ¿no? Para eso es muy importante saber con qué tipo de información se va a contar. Se va a contar por estudiante los resultados respecto de los 28 puntos que la prueba integra y sobre las características que supone esto desde un punto de vista general en los niveles de desempeño. Eso entiendo que se va a poder hacer así. Por otra parte, es muy importante medir o poder medir después el impacto que todas estas acciones educativas que se desarrollan, por ejemplo, en el marco del correr del año 2024, tiene sobre los estudiantes que tuvieron en el día de la prueba los resultados que se proponen. Para esto es muy importante establecer claramente estas características. Por eso me interesaba si ustedes podían profundizar un poquito en eso, sobre el tipo y las características de la información que los equipos institucionales van a tener a su disposición. A eso creo que apuntaba la pregunta inicial sobre los tipos de cruzamiento entre los datos que se obtenían. Bien, bien, sí, a ver, varias cosas. Lo primero es la forma ideal de analizar los resultados de la prueba es hasta a través de esto que llamábamos los niveles de desempeño. Porque la potencia que tiene eso es poder saber no solo en qué nivel está cada estudiante, como si fuera una escala jerárquica, sino también la descripción asociada a ese nivel. La descripción lo que le va a permitir a cada persona que lea el informe, sea el informe de un estudiante particular, de un grupo, de todo el centro, lo que te permite saber el nivel de desempeño es qué es lo que logra hacer el estudiante que está en ese nivel. Y lo que logra hacer es una descripción técnica basado en lo que puede hacer en la prueba de comprensión lectora y en lo que puede hacer en la prueba de producción escrita. ¿Qué es importante transmitir sobre esto? Que en algún punto las actividades de prueba que se van a realizar no son en sí mismo informativas, sino que lo más informativo es la mirada agregada de la competencia de estudiantes. ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo no importa, no es tan relevante cómo le fue a cada uno de los estudiantes en cada una de las 28, 30 preguntas que contestó. Ese nivel de atomización de la información no es el que más nos va a informar. Lo que más nos va a informar es saber que existen estudiantes que están en este nivel de desempeño más bajo, en el nivel más intermedio y en el nivel superior. Y en particular, los estudiantes van a poder también tener información sobre su propio desempeño. Esto no es una cosa menor, que era un poco lo que decía el presidente hoy al comienzo sobre el carácter formativo de la evaluación. La evaluación es formativa no por el tipo de dato que muestre, sino por el uso de que se hace del resultado. Y la clave del carácter formativo de la evaluación es
tiene que ser información que al estudiante también le genere un feedback, le genere una retroalimentación. ¿Cuál es esa retroalimentación en términos de datos? El estudiante va a saber en qué nivel de desempeño se encuentra. Y saber en qué nivel de desempeño se encuentra es una descripción detallada y técnica hecha por el equipo de Ana, que va a poder decirles por qué estoy en el nivel 2 y qué es lo que demuestro saber hacer en el nivel 2 que no lo sé hacer en el nivel 3 y que por tanto también estoy lejos del nivel 4. Y esos, en términos de objetivos, también para los estudiantes es un punto, una aspiracional, un lugar a donde llegar. ¿Por qué hay estudiantes que están en el nivel 3 y en el nivel 4 y yo estoy en el nivel 2? Bueno, porque demostraron en las pruebas poder hacer estas otras cosas incrementales, más complejas, que yo no demostré saber hacer. Y ese es mi feedback en términos del estudiante. Segundo, los informes de centro no van a tener una lista de los estudiantes cuál es el resultado de cada estudiante. No es una idea de hacer un ranking de estudiantes. Esto es importante que todos los docentes lo sepan. No estamos acá para rankear estudiantes y para decir este es bueno, este es malo, este es más o menos. O estos son los mejores y estos no son los mejores. Sino para decir, existen en mi clase, en mi aula, en mi curso, estudiantes que requieren mayores apoyos. Y esa es la base de la personalización. El poder identificar estudiantes. ¿Y cómo hago yo, docente, para identificar? Bueno, distintos mecanismos. Uno es en el sistema de gestión, que se está actualizando y mejorando para que eso sea más fácil, porque todos sabemos que somos usuarios del sistema, que a veces es difícil entrar, identificar uno por uno los estudiantes y cómo les fue el informe. Entonces, parte de lo que preguntaba Demar es cuál es la forma ideal de hacer esto. Primero, una mirada de centro. Y poder decir, el perfil de los estudiantes de tus centros es este. Y eso ya te desencadena distintas miradas que la mirada agregada total de todo el sistema de formación y educación no te va a mostrar, sino que es qué pasa con mis estudiantes. Y además, en el sistema, en el SGE, se va a poder tener esa información detalladísima sobre cuáles son los estudiantes que requieren mayores apoyos. Además de que los estudiantes, después que estén los resultados, los estudiantes de nivel 1 y nivel 2 se los va a convocar específicamente para eso. Pero lo que queremos mostrar es esto. Primero en resumen, los niveles de desempeño es el mejor camino para poder entender qué es lo que sabe hacer un estudiante. Segundo, el estudiante va a saber cuál es su nivel de desempeño, el docente va a saber cuál es su nivel de desempeño y toda la información va a estar disponible para el centro también. ¿Tá? El objetivo, y esto también el Consejo nos transmitió desde el día 1, el objetivo es de Informa, que no es solamente un juego de palabras, sino es que sea una herramienta que pueda tener potencial de compartir información. Acá no hay lugares estancos, no hay secretismo, no venimos los del Codicen a hacer una evaluación y llevamos información, para nada. Como suelen ser todos los estudios de evaluación que hace la ANEP, tienen una vocación formativa. Y esa vocación formativa es que sea formativa para el estudiante y que sea también un insumo de trabajo para el centro. Ese es el carácter que tiene la evaluación, ese es su alcance. Bueno, tenemos algunas preguntas más, que también tenemos integrantes del Consejo aquí presentes que quizás puedan responder algunas temáticas también. Dice así una de ellas. ¿La prueba se volverá a repetir a los estudiantes para ver el avance en el paso por formación docente? Y leo algunas que vienen en la misma dirección. ¿Se ha pensado aplicar a los estudiantes de segundo una evaluación similar? Desde otro centro también recibimos una pregunta en la misma línea. ¿Se piensa realizar una prueba post-egreso? Bien, en cuanto a esta pregunta. Sí, habíamos en algún momento estado conversando algunas cuestiones con la Dirección de Investigación y Evaluación de poder realizar una prueba a los estudiantes que finalicen segundo año en el 2024
en el entendido de que nosotros habíamos permitido que los estudiantes que tenían que hacer el taller de escritura y el taller de producción oral, digo, pudieran hacerla en el 23 y en el 24. Lo que sí va a pasar que esos estudiantes, si tenían que hacer la prueba y hacer los talleres, no los hicieron, ¿tá? No pueden ingresar a tercero. ¿Ah? Entonces, un poco en eso estuvimos intercambiando, pero no hicimos avances. Seguramente tendremos que trabajar y ver cómo avanzar, porque sería muy importante tener una evaluación de medio camino, ¿ah? Que permitiera ver, bueno, cuáles son los progresos que esos estudiantes que ingresaron en la generación 2023 han hecho en su recorrido por formación docente a la mitad de la carrera. ¿Ah? Porque ahí nos permitiría demostrar también cuál es el impacto de los procesos formativos que se desarrollan en el ámbito de nuestra institución. ¿Ah? Nos daría muchísima información, ¿tá? Pero bueno, es un tema en el cual tenemos que avanzar, trabajar, da mucho trabajo, hay que hacerlo, pero estuvimos conversando y seguramente veremos la forma de poderlo hacer. Es un elemento también que va a permitir reorientar, en todo caso, todo lo que es el desarrollo curricular que se está llevando adelante, y también sería un elemento interesante que permitiría a la administración que venga adoptar decisiones en torno a cómo va este proceso. ¿Ah? Porque esas son evidencias que quedan para el trabajo posterior. Entonces, creo que eso, como siempre hablamos, esto es un proceso continuo que no termina ni finaliza con alguien, sino que se da a lo largo del tiempo y las administraciones van pasando. En ese elemento, ¿verdad? Tendríamos elementos que podrían venir de este proceso de evaluación interno que se realiza, además de los procesos de evaluación que se realicen, ¿tá? Específicamente con expertos en evaluación que serían de carácter externo, que ya el Consejo ha resuelto, ¿tá? Que se va a realizar una evaluación externa de todo el proceso del desarrollo curricular para también tener elementos, ¿verdad?, para la toma de decisiones. O sea, para la toma de decisiones se necesitan elementos que provengan de diferentes fuentes, de diferentes procesos de evaluación, y eso permite que el desarrollo de este currículum sea el más adecuado a las necesidades formativas que tenemos con respecto a los futuros profesionales de la educación. Así que, no sé, Andrés, si querés agregar algo más. No, yo quiero hacer un comentario en realidad, porque esta es una conversación que estamos teniendo al respecto. A ver, la primera cuestión es, para nosotros supone un esfuerzo enorme hacer informa que lo absorbemos nosotros, en el marco de evaluaciones, que simultáneamente estamos haciendo el piloto de PISA, la diagnóstica de media, la formativa de primaria, la adaptativa, y ahora informa. Y también estamos haciendo el piloto de ERCE. Me explico, para nosotros el compromiso con CFE siempre fue hacer la evaluación diagnóstica de calidad al respecto, y a mí me parece que para ver los efectos lo que tendríamos que ver es la progresión de esos estudiantes en la carrera. No otra evaluación de cosas, sino la progresión de los estudiantes en la carrera. Y de hecho vamos a tener heterogeneidad de situaciones que nos va a permitir ver aquellos que, no sé, tuvieron un cierto nivel en Informa, hicieron los cursos y progresaron de cierta manera, y aquellos que tuvieron el mismo nivel de Informa, no hicieron los cursos y tuvieron X progresión en la carrera. ¿Se entiende? Hay elementos que nosotros podemos pensar más allá de una prueba, porque también a nosotros nos complicaría la situación de ¿y cuándo se hace la prueba? ¿Y en función de qué? ¿Y es todos los años? ¿Y es para primera generación? A mí me parece que hay que armar sistemas. Y los sistemas que armamos fue una diagnóstica no eliminatoria al principio para potenciar las habilidades fundamentales comunicativas. Y me parece que es un buen diagnóstico de la situación. Me parece que es un buen diagnóstico de la situación.
Lo que digo es que hay también una economía política de la evaluación, en el sentido de, no, y ahora quiero que me evalúes y este plan de estudios y esta cosa, cada cosa que hagas la evalúas. Y me parece que hay que ser más cauto al respecto, dejar que pase el tiempo para que se asienten los procesos, pero siempre pensando en la racionalidad subyacente que tenemos. Hacemos esto para potenciar habilidades comunicativas al inicio de la carrera. Y que creemos que esas habilidades comunicativas van a redundar en una progresión más continua de la carrera. Sabemos que la carrera de formación docente, fuera de los maestros, que es más continua, la de los profesores es más discontinua y lleva más tiempo del esperado. Y en ese marco me parece que nos da tiempo o nos da la posibilidad para evaluar, que es una preocupación cierta y me parece razonable. Lo que digo simplemente es, todavía no me convence de hacerlo con una prueba más, ¿se entiende? En ese sentido, hay que seguir trabajándolo, nada más. Un comentario complementario que mencionábamos al comienzo es, a veces uno pierde de vista las heterogeneidades o las brechas, las distancias que hay entre nuestros estudiantes. Y si uno lo mira del lado de los resultados, o sea, cuando uno dice resultados, es, bueno, lo que uno espera de los estudiantes es, en cualquier ciclo que estén, es que vengan, que aprendan y que egresan, ¿no? Y es cierto que a veces hay formas de ver los efectos de este tipo de políticas, no volviendo a hacer una prueba sobre lo mismo, sino, por ejemplo, monitoreando cómo este proceso de asistir, aprender, egresar, viene evolucionando. ¿Y de dónde estamos parados? ¿Cuál es el punto de partida? Pues es importante también que como docentes tengamos claro esto. Nosotros lo que sabemos es que en los últimos años es digamos, un dato bastante estático, sabemos que de cada cohorte que ingresa, de cada conjunto de ingresantes que ingresan desde el 2018 a la fecha aproximadamente, el 40% no los volvemos a ver el segundo año. El 40%, 4 de cada 10, no los volvemos a ver en el segundo año. ¿Por qué no los volvemos a ver? Posiblemente por un sinfín de razones. Seguro que algunos consideraron o no tuvieron las posibilidades de acompañar los cursos, no tenían las competencias, las habilidades necesarias para poder afrontar el nivel. Porque también sabemos que, digamos, el perfil de los estudiantes también va cambiando y que los estudiantes que tenemos hoy en formación y educación son bastante más jóvenes de los que era antes, son estudiantes que, por ejemplo, trabajan mucho menos de lo que estudiaban hace 5 años atrás, tienen menos hijos, tienen mejores condiciones algunos para desarrollar la actividad educativa. Entonces, este tipo de acciones, a la hora de los resultados, este tipo de acciones de apuntalamiento, de apoyo, de identificación para la mejora, posiblemente también tengamos que rastrearla de cuál es la continuidad de los estudiantes, en cuáles no truncan la trayectoria, en si avanzan en tiempo y en definitiva si egresan. Así que nada, tener claro eso sobre la mesa también para entender la realidad de los estudiantes con los que trabajamos. Quedan algunas más, pero tenemos los siguientes ponentes esperando. Igual creo que algunas se han contestado, por ejemplo, de si se puede acceder a la prueba que se aplicó en el 2023 para utilizar en los centros y cómo reaplicarlas. Creo que ha sido respondido cuánto podría ser de valor hacer eso o hacer el seguimiento desde los aprendizajes en contexto de las unidades curriculares propias de el plan que se está implementando. De cualquier manera, trataremos de dar respuestas en concreto a los centros que lo han planteado. Queda una pregunta que se reitera en 3 centros y dice, en el año 2023, al igual que ahora en el 2020, ingresado en años anteriores a alguna carrera de formación docente, no pudieron hacer la prueba Informa. Sin embargo, por no haberla podido hacer, tuvieron que hacer obligatoriamente los talleres a fin de año propuestos para los alumnos que no habían alcanzado los niveles 3 o 4. ¿Va a resultar igual este año? Creo que le pasamos la palabra al consejo.
Bien, brevemente allí. Digo, aquí podemos, una cosa es el estudiante que ingresó los realizados y tiene algún curso aprobado. Y otra cosa es aquella situación del estudiante, como tenemos en todo el sistema terciario, que se inscribió y nunca cursó ni acreditó ningún curso. Ese que nunca acreditó, nunca cursó, nunca hizo nada, simplemente hizo una inscripción, ese sí va a ser la prueba. ¿tá? Pero el otro estudiante que tiene acreditado un curso, ¿tá? Supónganse, ingresó en el 2018 y aprobó Pedagogía 1 únicamente, esa persona no tiene ninguna obligación de hacer el curso. ¿Ah? Entonces, esas cuestiones yo creo que tiene, capaz la comunicación no fue la más acertada, puede ser, de parte de la información que brindó el Consejo, capaz necesitamos ajustar un poquito más la comunicación en ese punto, pero bueno, lo veremos en el transcurso del tiempo. Simplemente agradecerle a la DIE la disposición que han trabajado con tanta dedicación, que lo hicieron para el 2023, que nos reunimos el 28 de diciembre del 22 y pudimos aplicar la prueba el 23, y ahora han trabajado durante todo este año en los ajustes, las miradas, lo que vieron que era necesario mejorar, y bueno, y vamos a estar el 16 de marzo con Informa 2024. Así que muchas gracias, colegas, y seguimos en contacto.